Pues aquí estamos ya con la ayuda de Dios. Por vuestras llagas, por vuestra cruz, libradme de la peste, divino Jesús. Bueno, pues vamos entonces a comenzar, que hoy, ¿verdad? Vemos siempre que no nos suele dar el tiempo, así que aprovechemos entonces. Con estas catequesis mariológicas de Conociendo a la Santísima Virgen María, la idea es conocer el mínimo que un católico tiene que conocer sobre su fe y específicamente sobre la Santísima Virgen María en este mes de mayo. Muchos han querido centrarse solo en el Santo Rosario, pero el Santo Rosario tiene un mes completo que es el mes de octubre. Es mucho más que eso. María es más que el Santo Rosario, aunque el Rosario es la oración eminentísima de devoción a la Santísima Virgen María. Además, cómo vamos a orar a quien no conocemos y cómo vamos a buscar a quien no amamos. Vamos entonces a iniciar con la oración más antigua. Subtum presidium confugimus sancta Dei genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis liberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Bueno, pues ya muchos lo habían pedido. Este es un tema sumamente emocionante, la Inmaculada Concepción de la Señora Santísima. ¿Qué es lo que nosotros creemos de María Inmaculada? Nosotros decimos que su concepción fue inmaculada. Durante muchos años yo pensaba que la Inmaculada Concepción era de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue el que fue concebido sin pecado en el vientre de María. Eso es cierto, pero eso no es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción dice lo siguiente: solamente tomé este extracto de la bula o de la exhortación, perdón, encíclica apostólica Ineffabilis Deus, pero para que vean cuál es la intención de declarar un dogma. Después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y las públicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir y afianzar la mente con la virtud del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda corte celestial e invocando con gemidos el Espíritu Paráclito e inspirándonoslo Él mismo, para honra de la Santa e Individua Trinidad, para gloria y pres de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión. Me detengo ahí. Mire todo lo que hizo el Papa en su momento para poder declarar este dogma. La mayoría de la gente piensa que un dogma es una imposición, o sea, es un dictador que viene a decir esto es lo que hay que creer y punto. Sin embargo, tienen que pasar años de oración, de discernimiento, se ofrecen misas, se ofrece cualquier tipo de sacrificio. Y no solamente eso, dice todo esto que es para la gloria de Dios, para la honra de la Trinidad, para gloria y pres es oración, ¿verdad? Preces, el plural. Y pres de la Virgen Madre de Dios, y exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión. Toda esa es la intención del dogma. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con las de los santos apóstoles Pedro y Pablo, o sea, no es cualquier cosa, y con la nuestra, aquí viene la definición del dogma, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción. Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por lo cual, si algunos presumieren, esto es importante, si algunos presumieren sentir en su corazón contra lo que nos hemos definido, que Dios no lo permita, tengan entendido y sepan además que se condenan por su propia sentencia, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la Iglesia, y que además
si osaren manifestar de palabra o por escrito, o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Cuando a mí me tocó leer la Ineffabilis Deus, a mí me chocó escuchar constantemente que esto fue una imposición, que no puede ser que nosotros creamos eso, etcétera. Sin embargo, nosotros vemos que después de esto, la Santísima Virgen María se aparece en Lourdes, Francia, y la manera en la que se presenta a Bernadette, a Santa Bernadette, es que era la Inmaculada Concepción, que soy la Inmaculada Concepción. Ella, la misma señora, se revela como la que fue concebida sin mancha, como la que fue concebida sin pecado. Y entonces cuesta entender que si nosotros tenemos que creer esto para ser enteramente católicos, ¿cómo es que hay gente que dice, no, María fue una mujer cualquiera? ¿Cómo es que hay sacerdotes que predican que no, que cómo ella iba a estar libre de pecado, que el milagro ocurre en la naturaleza misma? Ella fue una mujer común y corriente. Y entonces nosotros vamos a ver a continuación, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser una mujer común y corriente? Como dicen unas cuantas religiosas predicadoras heréticas, como dicen unos cuantos sacerdotes herejes. Incluso les comparto que cuando empezamos a conocer el dogma de la Inmaculada Concepción, una de las cosas que nos sorprendió fue saber que los ortodoxos, aunque dicen que María es inmaculada, no dicen que es inmaculada en su concepción. Otra de las cosas que nos separa de los ortodoxos es esa. Ellos dicen que ella fue inmaculada en el instante en el que el Hijo entra en su vientre. Nosotros no podemos entender eso, los católicos. Y así entonces, aunque ellos aman mucho a la Santísima Señora, no aman la concepción inmaculada de la Señora porque no la creen. Vamos a ver entonces a qué se refiere el dogma y luego entonces vamos a dar pruebas de todo esto a lo largo de la escritura y la historia de la iglesia. Cuando el dogma dice el primer instante de la concepción, es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica de los padres. ¿Cómo así? Cuando el espermatozoide y el óvulo del hombre y de la mujer respectivamente se unen en la trompa de falopio de la mujer, en ese instante empieza a hacerse la materia humana, pero no existe ningún ser humano sin alma. Dios tiene que infundirle el alma. Pues el dogma está diciendo que en ese primer instante de la concepción, no solamente en su concepción, en el primer instante de la concepción, fue preservada de la mancha, del pecado original. Entonces, la esencia del pecado original, o sea, lo formalmente, lo que hace que ese pecado original sea el pecado original, es la carencia culpable de la gracia santificante debido a la caída de Adán en el pecado. ¿Cómo así? El tener culpa de rechazar a Dios. O sea, voluntariamente. Eso es lo que da origen al pecado. Por eso es original, porque origina montones de cosas. Entonces la Santísima Virgen María quedó preservada de eso y comenzó a existir adornada ya con la gracia. Eso fue un don inmerecido que Dios le concedió solo a ella y como ley excepcional. Y por eso es que dice el dogma como singular gracia y privilegio. Además, nosotros, y esto es ya un poquito técnico, pero yo sé que algunos de ustedes buscan un poquito más profundamente estas cosas, pudiéramos decir que hay tres causas de la Inmaculada Concepción. La causa eficiente, o sea, lo que hace que ella sea concebida sin pecado. ¿Cuál es? La omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede. ¿Cuál es la causa meritoria? O sea, la razón por la cual ella puede obtener eso. O nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo viene a redimir a la humanidad y ella, al ser humana, también fue redimida. Más adelante vamos a explicar porque mucha gente entiende, y aquí muchos de ellos
es donde fallan en el razonamiento y por eso no aceptan la Inmaculada Concepción. Creen que como ella no tuvo pecado, entonces no tuvo necesidad de redención. Ya veremos. Y tercero, la causa final es la maternidad divina. O sea, ¿cuál es la razón o el fin hacia el que se dirige la Inmaculada Concepción? Que ella va a ser madre de Dios. ¿Cómo iba a tomar carne pecaminosa? Aquel que no conoció pecado. Tenía que entonces tomar la carne no pecaminosa. ¿Hay alguna referencia bíblica al respecto? O sea, con respecto de la Inmaculada Concepción, ¿hay alguna referencia con estos temas? Bueno, a mí me gustaría empezar en orden con el capítulo 3 del Génesis. El capítulo 3 habla del pecado, de la caída de Adán y de Eva. En los primeros dos capítulos, la creación, y el capítulo 3, la caída. La serpiente, que era el más astuto entre los animales del campo, etcétera, va narrando. Pero el versículo 15, que es el conocido protoevangelio, primer evangelio, primera buena noticia, todo iba bien, caímos, al caer no había buena noticia, no había esperanza, y Dios nos da esperanza, es este. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Por qué decimos que esto es de la Inmaculada Concepción? Primero está hablando de que el linaje de esta mujer será el que aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, al linaje no lo morderá la serpiente. Por lo tanto, el linaje de ella no será pecaminoso, no tendrá pecado en ella. La serpiente no lo convencerá a ese linaje. Obviamente aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ella, porque ahí dice que sí, que ella puede ser mordida en el calcañar. Fíjense que lo que dice es, acechas tú su calcañar. El calcañar es el hueso del talón. Y la serpiente lo que hace es acecharle el talón para intentar morderla, pero no la muerde. O sea que ella estuvo expuesta al pecado, pero no conoció pecado. Nuestro Señor Jesucristo estuvo expuesto a la tentación, pero no conoció pecado. Entonces, esta lucha siempre estará, siempre habrá una lucha entre los hijos de Dios y los demonios, la serpiente en este caso, expuesto en este lenguaje simbólico. Sin embargo, hay una promesa a la mujer. Si fue por Adán que fue creado todo, si fue por Adán que entró el pecado al mundo, porque si leen bien el texto, ella comió y no entró el pecado, lo dio a su marido y sí entró el pecado. Si fue por Adán tantas cosas, ¿por qué hay una promesa hacia la mujer? Si la mujer era carne de mi carne, hueso de mis huesos, pues se ve que era necesaria una mujer que la serpiente le acechara el calcañar, pero que no le mordiera el calcañar. En el Evangelio según San Lucas uno puede ver en la Anunciación el saludo del ángel. Hablábamos en la ocasión pasada que cuando el ángel entra le dice alégrate, el jaire, ¿verdad? Que es un saludo propio de una reina. Pero también le dice llena de gracia, que en griego es que jaritomene. Estas letras en sus diapositivas es eso, el que jaritomene. El jarito quiere decir carisma, don, gracia, y mene, pleno. Entonces le dice llena de gracia, y el llena de gracia aquí, el jeharitomene, funciona como un nombre propio. Es como si fuera un título que el ángel le está diciendo a ella. Alégrate, llena de gracia. Y obviamente el jeharitomene no es llena que ella se llenó, sino llenada de gracia. O sea que es pasiva. Ella no buscó ser llenada de la gracia, sino que fue llenada de la gracia. Y entonces esto expresa una nota característica de la Santísima Virgen María, que ella es la llena de gracia. No sé si les llama la atención que, por lo menos en el pensamiento que yo tenía anteriormente,
Claro que es llena de gracia porque ella es la madre de Dios. Ella todavía no ha dicho que sí. El ángel todavía falta, a él le falta explicarle todo el proceso para que ella diga el hágase. Por lo tanto, ¿cómo ella puede estar llena totalmente de la gracia de Dios, gracia plena, diría en latín, si todavía Dios mismo no está habitando en ella? ¿O será que ella tiene toda la gracia de Dios? Y donde habita la gracia no habita el pecado, donde hay pecado no está la plenitud de la gracia. Entonces la llena de gracia tenía que estar sin pecado para ser, sin pecado para ser llamada llena de gracia. En el mismo texto de Lucas, capítulo 1, nosotros vemos en el versículo 41 cuando la señora va a visitar a su prima Santa Isabel para atenderla, para cuidarla. Dice el versículo 41, Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu seno o de tu vientre, como decimos en la Ave María. Santa Isabel le dice bendita, bendita entre las mujeres. Y si se fijan, que no hay que ser un genio para eso, la palabra bendita entre las mujeres es repetida para el fruto del seno. Bendito el fruto de tu seno. Entonces, bendita y bendito se está diciendo lo mismo de Cristo que de María. Y si de Cristo sabemos que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que no conoce pecado, de ella también debe decirse que tiene una gracia especialísima y no es muy favorecida como algunas versiones bíblicas traducen. Por eso no es bueno que ustedes tengan Biblias no católicas. Revisen bien que no sea una Biblia Reina Valera, que no sea una Biblia de Testigos de Jehová, que no sea una Biblia mormona, porque todas estas Biblias están equivocadas en la traducción, cuyo objetivo principal, sorprendentemente, es disminuir las verdades de la fe, no explicar la fe que está originalmente en el texto. Una de las cosas que dicen de María es que el ángel dice, alégrate, mujer muy favorecida. Y aquí dice, bendita tú entre las mujeres, y ellos los cambian. Ya daremos chance a sus intervenciones en un momentito. Vayan escribiéndolas. Entonces, hasta con el saludo de Santa Isabel. Y yo le agregaría más. Dice que cuando la Santísima Virgen María saluda a Santa Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Hasta el hijo en su vientre queda llena del Espíritu Santo. Quien saludó a Santa Isabel no fue Cristo. Cristo tenía, diría yo, semanas concebido o meses concebido en el vientre. Fue la voz de María. Quiere decir que si ella dijo la paz y llegó la paz, si ella dijo el Señor contigo y llegó el Señor con ella, es porque ella no conoció ningún tipo de pecado para que su palabra sea verdadera. Apocalipsis 12 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Yo no sé si se dan cuenta que la palabra mujer está con M mayúscula. Esto es hermosísimo, porque no está refiriéndose a cualquier cosa. Si ustedes leen el libro del Génesis, los primeros capítulos, los primeros 3, después de ser expulsados del paraíso, es que dice que Adán llamó a su mujer Eva. Entonces apareció en el cielo una mujer, queriendo decir que es alguien que fue concebida sin pecado. Está siendo la original, vestida de sol. ¿Qué quiere decir vestida de sol? Vestida de Dios. Yo no sé si ustedes han leído el cántico de Zacarías, seguro los que rezan laudes lo habrán leído, que dice, y a nosotros nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Cristo es el sol que nace de lo alto. Esta mujer estaba vestida de Cristo. No era ella Cristo, eso lo sabemos, pero sí estaba vestida de Cristo. O sea, Dios la acoge, o mejor, la asume, ya hablaremos de la asunción en su momento, y la viste de sí, la arropa consigo.
esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, etcétera. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 12, verán que en los versículos 8 y 9 es que aparece la batalla en el cielo, donde la serpiente antigua, Satanás, es expulsada con sus secuaces a la tierra. O sea, que esta realidad de esta mujer vestida de sol ocurre antes del inicio de los tiempos. Porque si nos vamos al Génesis, ¿dónde estaba la serpiente? En el paraíso, en la tierra, arrojada en la tierra. Quiere decir entonces que por esta gran señal, léanse el capítulo 12, será fantástico. En esta gran señal, esta antigua serpiente sintió odio. Y entonces, ¿qué tenía que hacer cuando fuera ella puesta en la tierra? Él, atacarla a ella. Y fue a ella que la atacó. Pero ya porque había la promesa, entonces solamente fue acechado el calcañar. Entonces, si decimos que María no tenía pecado, entonces no tenía necesidad de redención. Y les comparto esto. Si hubiera habido una sola persona en la historia de la humanidad entera, sin necesidad de redención, entonces la fe en que Adán es el padre de todos los hombres es falsa, porque Adán tuvo pecado y todos los hombres heredan el pecado original. Entonces, si María no necesitó la redención, María es de otro origen. Y nosotros no decimos eso, ella es hija de Israel. Y también entonces la fe en el pecado original, que es heredado en la naturaleza humana, también es falso. Porque no hay necesidad de redención. Entonces, otra cosa que hay que aclarar antes de explicar lo que es la redención en María. Ella es inmaculada, pero no por méritos propios, sino en atención a los de su hijo, porque era él que iba a tomar carne de ella. Ella entonces debió ser redimida en el instante de su concepción, y entonces que ella sea preservada inmune de toda mancha de culpa original, significa que Dios la redime y no cae en el pecado. Voy a aclarar. Redimir, rescatar, salvar en un lenguaje más llano, aunque teológicamente redención y salvación no es lo mismo, pero en un lenguaje más coloquial, salvar. Tú vas caminando, tú y yo vamos caminando por un camino, hay un agujero inmenso, nos caemos, nos hacemos daño. Viene Jesús, el Señor, desde fuera, nos tiende la mano y nos saca. Nos salvó, ¿verdad? Nos redimió. Sí. Pues su mamá, su madre, iba caminando por el mismo camino y había ese mismo agujero. Antes de que ella cayera, viene Jesús, el Señor, y le dice, madre, ten cuidado. Y ella no cae en el agujero. ¿La salvó o no la salvó? La salvó. Es a esto lo que hace referencia a la redención. Para nosotros ser redimidos no tenemos que caer en el pecado. Ya por supuesto nosotros sí. Estoy hablando de la naturaleza humana en general. No es una condición obligatoria el ser pecador para ser redimido. No. Nosotros somos redimidos porque somos seres humanos puestos aquí en la tierra y obviamente por el pecado. Entonces se hace muy necesaria la redención. Pues en María, como fue en el instante de su concepción, fue redimida, pero no necesitó caer en el pecado para eso. Además, como dice el antiguo adagio en latín, potuit dequit ergo fecit. Podía hacerlo Dios, convenía hacerlo, entonces lo hizo. Obviamente esto no es un argumento que te revela así todo lo otro que hemos visto, no. Pero sí da mucha seguridad de que ¿puede Dios redimir a alguien en el instante de su concepción? Claro que puede. ¿Conviene que Dios lo haga para que su hijo no tome carne pecadora? Por supuesto que conviene. Entonces lo hizo. Y a mí, personalmente, esto no he tenido la oportunidad de profundizar demasiado buscándolo,
pero a mí me llama la atención mucho la traducción que tenemos del Evangelio según San Lucas, cuando María Santísima dice, hágase en mí según tu palabra, dice, y el ángel dejándola se fue. Normalmente, si ustedes leen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no dice así el texto. Dice, y el ángel la dejó, o el ángel desapareció, o subió, etcétera. Pero dice, dejándola, se fue. Que en el lenguaje español tú dices, obvio, se fue, tuvo que dejarla. Sin embargo, la traducción me llama la atención porque quizá no hemos profundizado mucho, lo digo por mí realmente, pero muy probablemente ahí haya algo que pudiéramos nosotros profundizar, queriendo decir que en ese instante que María Santísima dijo que sí, entonces el ángel procede por el mandato de Dios a organizar toda la historia de la salvación nuevamente. Bueno, ya diríamos entonces, para concluir, como dice San Efrén de Siria, sepan que la Inmaculada no es de ahora, siempre lo hemos creído, aunque el dogma es de 1854. En ti, Señor, no hay defecto, ni en tu madre mancha alguna. Que el Señor les bendiga mucho. Vamos entonces ahora a dar paso a sus inquietudes. Aquí vi que Laura Sánchez nos hace una pregunta. Algunas versiones de Biblias católicas en Génesis 3:15 mencionan, en vez de acechar, ella te herirá la cabeza cuando tú le hieras su talón. ¿Cambia la interpretación del versículo por la palabra herirás? Sí. En una ocasión, en la escuela de formación que lleva el Ministerio del Amparo del Altísimo, estamos empezando a estudiar la Sagrada Escritura. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es que para poder interpretar correctamente un versículo bíblico o cualquier cosa de la Sagrada Escritura, perdón, lo ideal no es quedarse en las traducciones, sino ir al original. ¿Por qué? Por esa misma razón. Pero es que esa palabra en hebreo y también en griego puede traducirse por herir, puede traducirse también por acechar, etc. Y es por eso que cuando San Jerónimo se le pidió por el Papa Dámaso que tradujera al latín la Sagrada Escritura, él fue a vivir a Jerusalén, a Belén, etc. Y el resto de su vida se la pasó aprendiendo el idioma y la cultura hebrea y lo mismo la griega. Porque a nosotros nos pasa en Latinoamérica que una palabra en mi país puede significar otra cosa en otro país. Entonces es incorrecto hacer una Biblia dominicana. ¿Sería incorrecto entonces hacer una Biblia latinoamericana? Eso ha traído muchos conflictos porque hay muchas maneras de decir lo mismo que puede significar muchos errores. Entonces, tenemos Biblias buenas, tenemos Biblias que valen la pena, pero para profundizar siempre es necesario irse al original. Y el original se ha demostrado que no es herir la palabra, porque Satanás no fue herido y punto, sino que ha sido matado. Su herida lo mató, es una herida mortal. Pero fíjense cómo para nosotros herir puede ser hasta emocional, no solamente físico. Es una herida mortal. Entonces, la iglesia prefiere el acechar. Y bueno, y si quieren después pudiéramos profundizar en otro espacio sobre estas realidades de traducción. Alguien pregunta, ¿tenía María realmente la opción de negarse al ángel cuando ya había sido escogida previamente y preparada para ello? Sí, pero no. ¿A qué me refiero? En nuestra mentalidad del siglo XX-XXI, esta posmodernidad y poscristiandad, nosotros creemos que negar a Dios es libertad. Pero yo soy libre de negar a Dios si me da la gana. No, eso es nuevo. El concepto de libertad es poder elegir lo bueno. Cuando yo puedo elegir lo malo, no es libertad, es esclavitud. Entonces, ¿tenía la opción María de negarse al ángel en cuanto a que era totalmente libre?
Sí. En cuanto a que era totalmente libre para Dios, no. O sea, ella sí tuvo esa posibilidad y por eso mencionaba yo que es bueno que nosotros profundicemos más en esas últimas frases de la Anunciación en el Evangelio de Lucas sobre el ángel dejándola y yéndose, porque uno puede ver que hay realidades inexplicables, que nosotros tenemos cosas que no entendemos y que pudiera ser que el evangelista en este caso estuviera tratando de explicar con ese verbo cómo el ángel vuelve, esto es una suposición, esto no es postura de la iglesia, esto no es doctrina oficial, etcétera, cómo el ángel vuelve al pasado, diríamos, porque en Dios no hay presente ni pasado ni futuro, sino que Él es enteramente, eternamente presente, vuelve al pasado y entonces reescribe, entre comillas, la historia para que Dios se haga grande en la Santísima Virgen María. Eso sería una opción. Pero de que tenía verdaderamente esa libertad, sí la tenía. La tenía por ser hija de Dios enteramente y perfectamente. O sea que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice la iglesia sobre los padres de María en ese sentido? de que, de que si fue concebida, fueron ellos sin pecado, porque obviamente uno piensa, Cristo tenía que tomar carne no pecadora para ser no pecador. Entonces María, para ser no pecadora, tuvo que tener, etcétera, etcétera. La realidad no es esa. La realidad es que los padres de María concibieron a la Santísima Virgen María de una manera normal, ¿verdad? De manera natural, pero los papás sí conocieron pecados, sin embargo son santos. San, San Joaquín y Santa Ana son santos. ¿Qué está diciendo esto? Que ellos no tuvieron necesidad de ser concebidos sin pecados porque María Santísima iba a ser preservada. Si Dios tuviera que crear todo un linaje humano para que, sin pecado, perdón, un linaje humano sin pecado, entonces esto no traería muy buenas cosas con respecto de todo el desorden que tiene la humanidad. No conocerían pecado, entonces serían ¿qué? Semidioses. Sin embargo, en la Santísima Virgen María, que está totalmente prefigurada en la Jevirá, que mencionamos en la catequesis anterior, en la mamá del rey, si se fijan en las historias humanas, historia universal, y ahí en este caso la historia bíblica, verán que no hay la madre de la reina madre, la madre de esa madre, no, sino que solamente es la madre, que es lo que vale el vínculo cercano, y así veríamos entonces también en la Santísima Trinidad que hay un padre y un hijo, pero no hay un abuelo, no hay un tatarabuelo, hay un padre y un hijo. Y el Espíritu Santo, que es el amor entre ambos, diría, ¿verdad? Unas catequesis que conocemos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes de que podamos concluir? Sepan que la Inmaculada Concepción no solamente es dogma de fe, sino que es una devoción. O sea, el pueblo viene viviendo, el pueblo de Dios viene viviendo la Inmaculada Concepción desde el siglo I. María, entender a la Santísima Virgen María como preservada del pecado. No es verdad lo que ustedes van a leer por ahí, de que San Agustín, me parece que es que dicen, que San Agustín dice que ella sí conoció pecado, etcétera. No es verdad. San Agustín no dice eso. Esa es una manipulación de los sermones de San Agustín que nosotros no debemos aceptar, sino que debemos investigar. Está bien. Y así entonces sepan que nosotros tenemos una realidad que nos separa de los ortodoxos, que nos separan de los protestantes, que incluso a propósito de los protestantes, el mismo gran heresiarca Martín Lutero decía que María tenía que haber sido concebida sin pecado, obviamente, porque de ella iban a ser el Hijo de Dios. O sea, hasta el hereje aceptó que la Santísima Virgen María era libre de pecado. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, déjenme revisar entonces por Facebook. A ver,
Se terminó muy rápido. Bueno, bendito sea Dios. Sepan que debemos amarlo. Sepan que debemos amar a María y no tengan nunca miedo de amarla porque nunca la amarán más que su Hijo. Vamos a concluir con el Bajo tu amparo. Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei genetrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.